a pedirles que ocupen su asiento por un momentito. Vaya conmigo a Marcos capítulo 1. Y ya les dimos el fundamento de Marcos, que el Evangelio según San Marcos nos presenta a Jesucristo como el siervo de Dios, a servant. Amén. ¿Qué tantos de ustedes saben servir? All right. Nunca, bueno, yo sé que sí han ido, no les voy a decir que nunca, pero cuando usted va a un restaurante, hay alguien que va y le sirve, ¿verdad? Toma su orden y está al cuidado suyo. Y si le da buen servicio, entonces usted le deja una buena propina. Nomás un amén oí, ¿verdad? Y si le da mal servicio y se le da un servicio tan mal, a lo mejor hasta se queja. Fíjense que escuché yo un testimonio de un hombre que él trabajaba en un restaurante, pero la gente que iba a ese restaurante esperaba a que les tocara a él como su servidor, como su mesero. Podría haber otros meseros libres, pero la gente se ponía en fila, esperaban a veces hasta más de una hora para que este hombre les sirviera. Y cuando fue un hombre a observarlo, a ver qué era esto, y se dio cuenta que aunque él servía a la gente, parece que la gente lo servía a él, la gente que él atendía. Y le preguntaron, ¿verdad? ¿Cuál es tu secreto? ¿Por qué la gente espera tanto tiempo para que tú seas el mesero que los atiende a ellos, el que los sirve? Y le habían enseñado a él algo que él había aprendido y lo tomó a corazón. Y dijo, es que a mí me enseñaron que respetas y valoras a cada persona y los honras. Dice, entonces cuando yo sirvo mis clientes, cuando yo sirvo las personas que me tocan a mí, yo los sirvo, yo los honro, yo los respeto. Y muchas veces nosotros en la iglesia no sabemos cómo servir. Creemos que le estamos haciendo un favor a la gente. Y yo no sé si jamás has sido a alguna agencia de gobierno y la persona que te atiende parece que te está haciendo un favor. Y no se dan cuenta que tú con tus impuestos estás pagando el salario de ellos. Ellos están trabajando para ti. Pero no es la actitud de ellos. La actitud de ellos es como que tú, ¿verdad? Como que ellos te están haciendo un favor a ti, en servirte a ti. Y por eso mucha gente cuando va a una agencia de gobierno, pues dice, no hombre, no, ya sé esta gente, ¿verdad? ¿Cómo me van a tratar y cómo? Pero este hombre tenía ese secreto y Jesús dijo, en este evangelio el versículo clave es, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y si Él sirvió, nosotros debemos también de servir y pedirle a Dios que nos enseñe cómo servir. Pues no oí ni un amén, pero yo sé que lo están pensando, ¿verdad? Lo que vimos en los primeros 13, 14, 15 versículos de este evangelio es, vimos la introducción de salud, la introducción del siervo de Dios. Ahora lo que vamos a ver es la sabiduría de Jesús, porque lo que vamos a ver ahora, vamos a ver el ministerio del siervo en Galilea y nos va a llevar hasta el capítulo 9. Aquí desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, donde vamos a estar viendo esta parte, no lo vamos a ver, obviamente no lo vamos a ver todo hoy, pero aquí comienza esta parte, el ministerio de Jesús en Galilea. Y los que acaban de regresar con nosotros de Israel van a recordar que en un solo día en Galilea recorrimos bastantes lugares.
recorrimos Cesarea de Filipos, del Dan, a Capernaum, cruzamos el mar de Galilea en barco, el monte de las bienaventuranzas, Magdala, ¿se acuerdan? Estuvieron sitios que no alcanzamos a hacer. Uno de ellos no nos quiso abrir la iglesia católica que tiene custodia ahí y no pudimos entrar. Pero fue un día bien recorrido, donde recorrimos muchos lugares, porque la mayoría del ministerio de Jesús fue en Galilea. Y él era, aunque nació en Belén de Judea, lo consideraban a él Galileo, porque fue criado en Nazaret y su ministerio fue en la región de Galilea. Entonces, en el verso 16 al verso 20, vamos a leer ahí, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Now, ustedes que conocen su Biblia, ¿quién era Simón? Pedro, exactamente. Simón era Pedro. Aquí todavía, cuando nos lo presenta la Biblia, Jesús todavía no le cambia el nombre. ¿Okay? Pero Simón era Pedro. Eran pescadores él y su hermano Andrés, y estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Okay. Now, Marcos, el Evangelio según San Marcos está muy abreviado, y al leerlo aquí parece que Simón y Andrés y Jacobo y Juan no conocen a Jesús. Parece como nos lo presenta aquí, ¿verdad? Como que nunca lo han visto, no han oído de él, nomás como que Jesús va caminando por la orilla del mar, dice: sígueme, sígueme, y empiezan a seguirlo. Pero cuando leemos en el Evangelio según San Lucas capítulo 5 y en Juan capítulo 1, nos damos cuenta que ese no era el caso. Ya conocían a Jesús. Ya él había hablado con ellos, ya había platicado con ellos ya lo conocían a él y él los conocía a ellos. Y entonces, ¿por qué tanto tiempo se conocieron? No sabemos, yo creo que fue un tiempo breve, pero ya Jesús había demostrado en cierta forma su poder a ellos, ya sabían que Jesús era un hombre especial. Y entonces aquí Marcos simplemente nos relata cuando Jesús los llama a él y que dejan todo y lo siguen. Now, nosotros leemos en el Evangelio, en el libro de Hechos, que nos dice que Juan y Pedro eran hombres sin letra. Y nosotros pensamos que eran hombres sin educación, que no sabían leer, que no sabían escribir, pero eso no es lo que quiere decir. En la cultura judía, era muy importante para los hombres que pertenecieran a la escuela de algún rabino. ¿Ok? Y entonces había muchos rabinos en la época de Jesús, muchos maestros. Y estos rabinos escogían alumnos. Guarden en mente que los niños judíos, especialmente los varones, desde su niñez eran instruidos en la Escritura, conocían la Biblia. Desde muy pequeños sus padres los comenzaban a instruir en la Escritura. Y incluso cuando celebran el Shabbat está lleno de la palabra de Dios y lo celebran cada sábado a las 6 de la tarde. Pedro y Juan y Jacobo y Andrés, aparentemente de lo que leemos aquí, no los había escogido ningún rabino. No sé por qué. Pedro sí sé. Pedro era muy bocón. ¿Okay? Hablaba de más. ¿Alguien aquí tiene ese problema? ¿Verdad? Tenemos ese problema. El día de ayer estaba en una tienda, y no voy a decir qué tienda porque hay alguien aquí que conoce a la persona, pero estaba una mujer ahí que en toda conversación quería estar. Y pues uno mejor se queda callado porque, ¿verdad? Pero nadie los había escogido y no sabemos por qué.
pero era muy importante para ellos decir, ¿verdad? Si se sentaban con sus amigos a platicar, oye, ¿y tú a qué escuela perteneces? No, pues a mí me está discipulando el rabino Esteban. Oh. ¿Y a ti? No, el mío es el rabino Smokey. Ok. ¿Y qué rabino tienes tú? No, pues, pero, cuando les preguntabas a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, oigan, ¿y ustedes qué rabino los está instruyendo? Pues ahorita estamos en proceso. Ahorita, y como que nadie los había escogido a ellos. Now, vaya conmigo a Mateo, capítulo 20. Mateo capítulo 20. Y encontramos una parábola de Jesús muy hermosa. Para mí es una de las más bonitas en toda la Biblia. Porque en esta parábola quedo yo. ¿Ok? Y en el capítulo 20 de Mateo dice Jesús, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Él sale a la plaza a ocupar trabajadores y ocupa unos trabajadores y los manda a trabajar. Les dice, miren, les pago un denario por un día de trabajo si van a trabajar a mi viña. Ellos dicen, está bien, salario justo. Y los manda a trabajar en su viña. ¿Ok? Saliendo cerca de la hora tercera del día, estas son las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña y os haré lo que sea justo. Y ellos fueron. A las 9 de la mañana sale, encuentra que todavía hay algunos trabajadores ahí en la plaza que nadie ha ocupado y les dice, ¿ustedes están sin trabajo todavía? Vayan a trabajar a mi viña y yo les pago lo que sea justo. Y los manda a trabajar. Y luego dice el verso 5, salió otra vez cerca de las horas sexta, este es el mediodía, y novena, las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, estas son las 5 de la tarde, el día de trabajo se acababa a las 6, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. No sigue la parábola Jesús, pero aquí quiero parar porque esto me gusta. Yo no sé qué tanto de ustedes jugaron béisbol. ¿Qué de ustedes jugaron béisbol cuando eran niños? Okay. Las muchachas, softball, ¿jugaron softball, béisbol? ¿Cuántos de ustedes no jugaron nada? No levanten la mano. Ok, all right. Now, cuando yo era niño y jugábamos béisbol, escogíamos 2 capitanes. Y los 2 capitanes iban a escoger sus equipos. Y tomábamos el bate con lo gordo para abajo y lo flaco para arriba. Y uno se lo aventaba al otro, un capitán se lo aventaba al otro capitán, y él lo pescaba y lo ponía en mano. ¿Se acuerdan? Sobre mano. Y el que topaba arriba escogía primero. Y entonces empezaban a escoger los mejores. ¿A quién quieres tú? Y empezaban, no, este batea bien, este juega bien. Yo quiero este. El otro, yo quiero aquel. Y iban quedando los más malos hasta el último. Y los más malitos al último, decía el último, quédate con ellos. Y es lo que está pasando aquí. Los mejores trabajadores fueron a trabajar primero. Los jóvenes, los fuertes. Esos fueron los que escogió. Pero quedaron otros que quizás no estaban tan jóvenes o tan fuertes y nadie los quería ocupar. Pero el padre de familia los encontró ahí sin hacer nada y les dijo, yo los ocupo. Si nadie más los quiere ocupar, yo los ocupo, y los mandó a trabajar. Por eso le digo que yo quedo muy bien en esta parábola, porque yo creo que a mí no me había escogido nadie más que Jesús. Algo vio en mí, yo no sé qué, pero algo vio en mí y me escogió. Entonces miramos que encontramos a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan, y ningún rabino los ha escogido. Pero Jesús pasa por ahí y les dice, ustedes,
síganme. So ya lo conocen. No es que nomás apenas acaban de conocer a Jesús, ya lo conocen. Y entonces la Biblia dice aquí en Marcos que inmediatamente dejan todo y se van a seguirlo. ¿Ok? Now, no sé si nosotros captamos lo importante que es esto o lo profundo que es. Porque, ¿en qué trabajas tú, Elías? Poniendo pisos, ¿verdad? Carpeta y pisos, ¿verdad? De eso mantienes a tu familia. De eso suples las necesidades de tu hogar. Y pasa Jesús y te dice, deja eso y sígueme. All right? Algún otro de ustedes, Esteban, ponte en esa posición, ¿verdad? Andas trabajando y no conectando un alambre ahí arriba y estás en la escalera y pasa Jesús y te dice, sígueme. Pero ¿de qué voy a mantener a mi familia? ¿De dónde me va a entrar? Ese es mi trabajo. Ellos dejan todo. Pedro sabemos que era casado. Pedro, Simón era casado. Juan todavía estaba joven. Pero ellos tenían necesidades económicas. Pero habían visto algo en Jesús. Habían oído algo en sus enseñanzas. Y este rabino, que no es cualquier rabino, los escoge a ellos para que sean discípulos de él. Now, nosotros, a mí Jesús sí me pidió que dejara mi trabajo y dedicara mi tiempo completo a la iglesia. Pero yo creo que a la mayoría de ustedes Él no les va a pedir algo así. Pero quiero que piensen que nosotros también dejamos el mundo atrás por amor a Jesús, por seguirlo a Él. Nunca nadie ha decidido seguir a Cristo sin que le cueste algo. A lo mejor te va a costar amigos, a lo mejor va a haber familia que te va a dar la espalda. I don't know, no sé. Pero cuando oíste su voz, cuando Él llamó a tu corazón, porque Jesús todavía camina a las playas de nuestras vidas. Y cuando Él llamó, no pudimos decirle que no. Now, en la Biblia sí hay un hombre, un joven, que era rico, que le dijo a Jesús que no. Es más, le dio la espalda y se fue caminando. Pero, gracias a Dios que este no es el caso así. Estos van a ser los primeros 4 de 12 discípulos cercanos que va a tener Jesús. Y de estos 4, 3 de ellos van a estar muy, muy, muy cerca a Él, que van a ser Simón, que después va a ser Pedro, y Jacobo y Juan. Parece ser, cuando leemos especialmente el Evangelio según San Juan, que el que tenía más confianza con Jesús era Juan. Y Juan era el más joven de todos los discípulos, de los 12. Tanta confianza tenía Juan en Jesús que la Biblia dice que acostaba su cabeza en su pecho. Jesús era como un padre cariñoso para él. Y cuando los discípulos querían saber algo, le decían a Juan que le preguntara a Jesús. Y cuando están en la cena y quieren saber algo en la Santa Cena, le dicen a Juan, pregúntale que quién es. Porque Juan tenía, parece que, esa relación tan íntima con Jesús. Y Juan en su epístola, o en su evangelio, Juan en su evangelio, él se llama a sí mismo el discípulo amado. Como que Juan decía, de todos yo era su favorito. Y yo creo que Pedro y Jacobo lo podrían haber agarrado de la oreja y decirle, mugroso, ¿para qué dices eso? Pero aquí comienza el siervo de Dios a llamar siervos y a prepararlos. Él sabe, Jesús sabe que su tiempo
va a ser corto. Y que es importante que cuando Él termine su carrera y Él muera en la cruz y regrese al Padre, que el trabajo tiene que seguir adelante. Y entonces comienza Él la preparación de estos hombres cuando comienza su ministerio. Y yo quiero que nosotros tengamos también ese tipo de mirada, una mirada larga, no una mirada corta. Deposita tu fe en tus hijos. Deposítala en ellos para que cuando tú termines tu carrera, todo lo que Dios hizo en ti no se acabe con tu muerte. La Biblia dice que cuando mueren los justos, la obra de ellos sigue adelante. A mí me tocó oficiar el funeral de mi pastor cuando él pasó. Y fue un hombre que en muy corto tiempo impactó mucho mi vida. Y la obra que Dios comenzó en mí por medio de mi pastor, lo que Dios depositó en mí por medio de él, sigue hasta el día de hoy. Y parte de eso yo lo he depositado en mis hijos y en la congregación o las congregaciones que Dios me ha dado para pastorear. Entonces, ¿qué vas a dejar? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué planes tienes tú? ¿Todo comienza y se muere contigo? Ojalá que no. Que tu fe se deposite en tus hijos, en tus hijas, en tus nietos, y si Dios quiere hasta en tus bisnietos. Y que la obra que Dios hizo en ti no se pierda y continúe. Mis hijos, los cuatro, mis dos hijos, mis dos hijas, saben detalladamente lo que Dios hizo en mi esposa y en mí. Ellos saben lo que éramos antes y lo que Jesús hizo en nosotros. Y cuando tengo a mis nietos conmigo, especialmente a Lía, que es la más grandecita, y me dice, Grandpa, tell me a story. Porque siempre que traigo a mis nietos conmigo, Stevie o a Lía, especialmente ellos dos, Grandpa, tell me a story. Y a veces invento historias y se las cuento, pero luego siempre les saco alguna moral de la Biblia por qué eso sucedió. Pero hay veces que les empiezo a decir la vida nuestra y cómo Jesús vino a nuestro corazón. Porque yo no quiero que se muera conmigo. Ya se lo pasé a mis hijos, pero yo quiero ahora pasársela a mis nietos. You see, let me tell you something. Si alguien no merece estar detrás de un púlpito, soy yo. Yo no merezco estar aquí. Pero hace 40 años Jesús tuvo misericordia de mí. Y me llamó a seguirlo. Y yo lo seguí. Y le voy a confesar que no lo seguí porque me admiró su doctrina o porque lo vi como algo hermoso. No, yo lo seguí completamente por razones egoístas. Yo quería a alguien que cambiara mi vida. Ya estaba cansado. Y Jesús lo hizo. Y en cuestión de muy poco tiempo Jesús me enamoró de él. Cuando leía la Biblia lloraba, porque lo miraba cómo sanaba, cómo llamaba, y luego su muerte, y cuánto él sufrió, y sabía que era por mí. Y después con el tiempo Jesús me llamó a ministrar, y nuestro ministerio no comenzó detrás de un púlpito, comenzó en los parques y en los hospitales, predicando el evangelio al aire libre y orando por los enfermos en Parkland, hasta que nos corrían. Y luego en el campo misionero en México, recuerdo todavía estar con mis pantalones enrollados para arriba, parados en el lodo, predicando el evangelio a 3, 4 personas y luego verlos venir a Cristo y orar con ellos. Ahí comenzamos. Y entonces Jesús pasa por ahí y llama a estos 4. Now, yo creo que en parte
tú te puedes relacionar con ellos. Yo creo eso. Y sin saber, sí hemos dejado algo por seguir a Cristo. Muchos. Sí te ha costado. Y entonces vemos el llamado de ellos. Leímos esta parábola de Mateo y a mí, ¿quién nos hubiera escogido a nosotros? Pablo dice, ¿verdad? Ustedes no son muy sabios, dijo, no son muy elocuentes para que se levanten el cuello, corintios, como que son algo grande. Dijo, antes lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio y lo que no es para avergonzar lo que era. Dijo, no sois muchos sabios, no son muy elocuentes. Y yo doy gracias a Dios que el rabino de Galilea sigue llamando a gente que quizás otros no hubieran escogido y nos ha escogido a nosotros para servirlo a Él. ¿No da gracias a Dios? ¿Verdad? Gracias a Dios por Jesús. Comienza Él a preparar sus ministros y luego si leemos en el verso 21, vemos que aunque Jesús fue criado en Nazaret, su base ministerial no va a estar en Nazaret, va a estar en Capernaum. Hermana Cristina, ¿se acuerda que estuvimos en Capernaum apenas hace unos días, verdad? Y entonces, entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Los sábados iba a ir a enseñar. ¿Y se acuerdan los que fueron con nosotros para Israel, que estuvimos en la sinagoga, en Capernaum? ¿Se acuerdan que estuvimos primero parados en la casa de Pedro, o lo que dicen que era la casa de Pedro, y luego al cruzar la calle, como quien dice, estaba aquella sinagoga blanca y luego a un lado el fundamento de la sinagoga donde enseñó Jesús? Allí está él y todos los sábados entra él a la sinagoga a enseñar. Y luego dice el verso 22, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y los escribas? Que la gente notaron una diferencia. Bueno, los escribas cuando se paraban a enseñarle a la gente, les decían ellos, el rabino fulano dijo esto, y el rabino mengano dijo esto, y el rabino sutano dijo esto. Pero nunca decían ellos nada. Él dijo esto, debemos de pagar taxes, pues aquel rabino dijo esto, y este dijo esto, y usted qué dice, pues yo no digo nada, Pero Jesús no les enseñaba así. Jesús le decía, yo les digo, perdona al que te ofende. Yo les digo, si te cargan caminar con él 1 milla, camina 2. Decían, este hombre no enseña como los escribas. Ese hombre enseña con autoridad. Entonces se maravillaban de él, les enseñaba diferente. Y él no citaba el rabino aquel dijo esto, ni el rabino aquel. Antes, cuando vamos al sermón del monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, Jesús les dice aún a la gente, oíste que fue dicho esto, pero yo les digo esto. O sea, esa es la tradición que ustedes tienen, pero yo les digo que no es así, es así. La iglesia tiene muchas tradiciones, la iglesia evangélica, que no están basadas en la palabra de Dios. Y necesitamos ministros que nos hablen claramente lo que está escrito en la palabra de Dios y no lo que dice el comité de la denominación. Sino que nos digan lo que la palabra de Dios dice. Yo crecí en mi vida evangélica con muchas reglas que me pusieron hombres y que yo las predicaba como que eran verdad, hasta que un tiempo aquí en el altar, aquí en este lado, el Señor vino a encontrarme aquí en la iglesia y me dijo, Esteban, respáldame con la Biblia todo lo que tú predicas. Y muchas de las cosas no pude predicar, no pude respaldar. La mujer no podía usar maquillaje, no podía cortarse el cabello. El hombre sí llegaba todo, chispita, pero la mujer pobrecita. Un niño en cada brazo y arrastrando otro, cargando la
la tetera y todo, y el hombre, gloria a Dios, aleluya, como dijo Billy Sunday, hasta una casa vieja se ve mejor pintada. Pobrecitas mujeres, no las dejamos, no se ofendan, hombre. Dije, usted no está vieja, usted está una jovenaza, ¿verdad? Pero entonces hubo una liberación. Y luego empezaron a llegar mis hijas con unos labios rojos y mi esposa con píntamelo acá, mamita, ahora píntamelo acá, ahora ya estamos libres. Y todo esto, pero me dijeron que Dios había dicho y Dios no había dicho. Y ahora Jesús se para aquí y lo van a criticar por ello. Este va a ser el tope que Jesús va a tener con los fariseos y con los escribas y con los doctores de la ley, porque no está enseñando las doctrinas de hombres que ellos enseñan. Jesús está enseñando con autoridad. Y luego, para respaldar que lo que Él está diciendo es de Dios, sana enfermos y hace milagros, y Dios no está con un hombre que enseña mentiras. Y entonces su enseñanza, se admiran de él y dicen, wow, ¿quién es este rabino? Y en Nazaret se ofendieron con él cuando les enseñó la palabra y dijeron, ¿qué no es el hijo del carpintero y no están aquí sus hermanos y sus hermanas aquí? ¿Quién es este para decirnos a nosotros estas cosas? Y Jesús les dijo, el profeta no es sin honra, sino entre los de su propia casa. Y entonces, pero aquí vemos que aparece Jesús y esto es diferente. Ellos no estaban preparados para Él. Pero había en la sinagoga, dice el verso 23, de ellos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces. No, ¿qué es un espíritu inmundo? ¿Qué es estar inmundo? ¿Cómo dice en inglés? Unclean spirit, dice en inglés. Unclean. So if you're unclean, you're what? You're dirty. That's right. So un espíritu inmundo literalmente es un espíritu sucio. ¿Ok? Es un espíritu, pero no es un espíritu santo, es un espíritu sucio. ¿Y dónde está este espíritu inmundo? ¿Está en la cantina? ¿Dónde está? Está en la iglesia. Está en la iglesia. No empiece a mirar alrededor de usted a los hermanos, ellos son santos, no empiece a mirarlos así. No era esta iglesia, era otra iglesia. ¿Okay? Pero en la sinagoga, y allí en la sinagoga, mientras que Jesús está enseñando, había un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, y cuando dice que dio voces, empezó a gritar, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? No, fíjese cómo dijo, no dijo para destruirme, sino para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. En la iglesia, Jesús está enseñando y yo creo que algo sucedió aquí. ¿Okay? Yo creo que como Jesús estaba enseñando con una doctrina de autoridad, la palabra de Dios empezó a hacer efecto y molestó a este espíritu inmundo que estaba en este hombre. Yo no sé qué tantos sábados ha de haber estado ahí y nada lo molestaba, pero ahora Jesús lo molestó. Dwight L. Moody estaba hablando con un joven y el joven estaba muy desalientado porque había andado predicando, pero estaba muy desalientado y le dijo el doctor Moody, le dijo, ¿qué tienes, hijo?
Dijo, pues que no sé si Dios me ha llamado o no. Dijo que cuando fuiste a predicar, ¿alguien dio su vida a Cristo? Dijo, no. ¿Alguien fue sanado? No. ¿Alguien se enojó? No. Dijo, Dios no te ha llamado, hijo. Y son muchas veces todo lo que tienes que hacer es ver cómo responde la gente. El evangelista Finney, él dice que a él lo invitó un anciano a predicar a un pueblo, y fue él a este pueblo a predicar, y dice que cuando comenzó a predicar, la gente se le quiso echar encima. Estaba predicando de Sodoma y de Gomorra y cómo Lot era un hombre justo en Sodoma y en Gomorra. Y dijo que la gente empezó a gruñir los dientes y a hacer ruidos. Y él dijo, yo creí que se me iban a echar encima a despedazarme. Dijo, cuando los vi enojados, me les eché más. Y cuando los vi que se me iban a echar encima, me les tiré con todo. Dijo, hasta que el Espíritu Santo entró al cuarto y comenzaron a caer uno por uno a gritar a Dios que tuviera misericordia de ellos. Dijo, yo no sabía que el anciano que me invitó a predicar ahí se llamaba Lot y que el pueblo se llamaba Sodoma. Jesús está enseñando con autoridad, y este espíritu inmundo se molesta y comienza a dar gritos y dice, ¿por qué viniste a molestarnos? No, hay gente que no cree en el diablo. Hay gente que no cree en estas fuerzas del mal. Pero quiero hablar algo un poquito aquí de esto. Porque si ustedes recuerdan apenas unos versos atrás, nos dice la Biblia en el verso 12 aquí de Marcos 1, que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto y que estuvo ahí tentado por Satanás. Apenas unos versos antes, ¿se acuerdan? Y entonces Jesús tiene este encuentro con Satanás. Satanás lo tienta, Jesús lo vence con la palabra. Ahora como que Jesús está caminando entre un campo enemigo y está invadiendo, y como que están empezando a caer estos obstáculos, estos muros. Era un espíritu inmundo. ¿Okay? Hay una teoría que dicen que un espíritu inmundo no es lo mismo que un demonio. Me están mirando medio curioso, ¿ok? No tiene mucha importancia, pero por si hay lo oye. Dicen que antes, aquí en la tierra, antes de que Dios creara a Adán y a Eva, había otra creación aquí, y que cuando esa creación fue destruida, los espíritus de esas personas son los espíritus inmundos y que no son demonios. Yo no creo eso, pero si fuera cierto, pues qué importa, de todos modos son enemigos de Dios, hay que tratar con ellos como enemigos de Dios. Este es un espíritu inmundo. No, vaya conmigo a Mateo capítulo 9. Okay. Vaya conmigo a Mateo capítulo 9 y vamos a ver los versos 32 y 33, versos 32 y 33, ¿ok? Mientras salían ellos, Jesús y sus discípulos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echó fuera el demonio, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decían, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Este mudo estaba mudo porque tenía un demonio de mudez en él. Hay enfermedades que la gente tiene que son físicas, pero hay enfermedades que la gente tiene y hay una conexión espiritual. Porque el demonio que tenía este muchacho y el hecho de que era mudo estaban conectados.
Cuando Jesús echó fuera el demonio, el mudo habló. Estaba mudo por causa del demonio. Vemos un espíritu inmundo, vemos aquí un demonio. Y la palabra aquí, demón o daimón en griego, quiere decir un espíritu sobrenatural de mala naturaleza. ¿Okay? Es lo que es un espíritu malo. ¿Okay? No hay brujas blancas, ni hay demonios buenos. ¿Ok? Cuando tú prendes la tele y ves estos anuncios en la tele del hermano fulano que te va a quitar lo salado y que vayas para que te dé una barrida, o la hermana fea que te va a leer la mano y te va a tirar el caracol y te va a quitar tu mala fortuna, son demonios. Trabajan con demonios. Y un cristiano no tiene ninguna razón por la cual andarse metiendo con esas cosas de Satanás. Son espíritus de mal origen. Y en México recuerdo, y aquí también está de esto, este movimiento, deja de sufrir. Demonios, diablos. Y el diablo es tan astuto que usa la Biblia para hacerte, creer algo, y tienen sus testimonios. Mi esposo andaba con otra mujer, pero yo fui con el hermano fulano y me la embrujó. Y estaba bonita y se puso fea. Y ya, no sé. Pero, estas cosas. Y entonces vemos que hay espíritus inmundos, vemos que hay demonios. Y luego en Apocalipsis capítulo 12, de los versos 3 al 5, y luego en el versículo 9 también nos habla acerca de ángeles caídos, que probablemente son estos demonios y son estos espíritus inmundos. Satanás, cuando fue arrojado del cielo, logró engañar la tercera parte de los ángeles y los siguieron y fueron arrojados del cielo juntamente con él. Vamos, quiero nomás decirles esto, a causa de estos espíritus inmundos, de estos demonios, pueden causar enfermedad. Vemos que Jesús echó fuera el demonio y el mudo habló. Pueden causar tentación, vienen a tentar a los cristianos, vienen a tentarlos. Pero le voy a decir otra cosa, que también la idolatría y los demonios están conectados. Si va conmigo a 1 Corintios capítulo 10, vamos a ver algo que el apóstol Pablo está diciendo. En Corintio había mucha idolatría. Y en 1 Corintios capítulo 10, de los versos 19 hasta el 22, mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Ok? Detrás del ídolo hay ¿qué? Demonios. Por eso es que a veces que yo oigo que la gente dice, no, hermano, es que el Cristo sangró. Yo sí creo que sangró el Cristo. La Virgen lloró. Yo sí creo que lloró la Virgen. Yo creo que Satanás puede hacer estas cosas para guardar a la gente, en error, creyendo estas cosas. Hay esta conexión que el apóstol Pablo nos dice aquí. Miren,
Yo no crecí en un hogar cristiano, mis padres eran católicos. Y no eran malas personas. Yo no estoy diciendo que la gente católica son malas personas, por favor no me malentienda. Yo he conocido mucha gente católica que muchas veces han sido mejor gente que cristianos que he conocido, you know? Pero mis padres crecieron en esa fe y del lado de mi mamá había un fanatismo. Y tenía un tío que él ya falleció y entregó su vida a Cristo antes de morir, pero mi tío se volvió muy fanático y empezó a viajar a México a hacer homenaje al niño Fidencio. Y allí en Hueslaco, Texas, donde él vivía, él construyó un altar al niño Fidencio y tenía un altar al niño Fidencio en su casa. Y entraba a hacer oración al niño Fidencio y recibió el espíritu del niño Fidencio. Y le entraba este espíritu a mi tío y comenzaba a hablar como un niño. Y lo tomaba, lo poseía este espíritu del niño Fidencio y la gente creían que era algo admirable, que era algo santo, que era algo sagrado. No, era un demonio. Detrás de esta idolatría al niño Fidencio había un demonio y este demonio entraba y tomaba posesión de mi tío y dicen que se le ponían los ojos rojos como cubiertos de sangre y cambiaba su semblante y comenzaba a hablar como un niño. El apóstol Pablo nos está diciendo que detrás de los ídolos hay ¿qué? Demonios, y que los que le rinden culto a los ídolos sin saberlo les están rindiendo culto a demonios. Now, Dios en su misericordia rompió este ciclo en nuestra familia. Yo vine a Cristo sin saber lo que estaba haciendo Dios en la familia de mi mamá allá en el Valle de Texas. Pero el peor de todos, que le decían el niño malo, mi primo Alejo vino a los pies de Jesucristo. Y cuando Alejo vino a los pies de Cristo, nadie lo podía callar. Y empezó a testificarle y se ganó su hermana a Cristo y se ganó su hermano a Cristo y se empezó a ganar a la familia a Cristo. Y pues mi tío se sintió ofendido porque le estaba robando a la familia y fue y convenció al papá de Alejo y a su mamá que lo corrieran de la casa porque lo que él traía era del diablo. Y corrieron a mi primo Alejo de la casa por servir a Cristo. Pero mi primo Alejo no paró y siguió hablando y hablando y hablando. Y si mi primo Alejo ve este mensaje en YouTube, me debes $10 por mencionarte, primo, en mi mensaje y hacerte propaganda. ¿Ok? Mi primo, mi tío, en su desesperación, mandó traer a un brujo famoso de Reynosa para que maldijera a Alejo. Y le pagó dinero. Y retó a mi primo Alejo y le dijo: en tal día yo quiero hablar contigo y quiero que vengas y defiendas lo que tú crees, la herejía que tú crees, y ven y todo, y trajo el brujo. Y entonces llegó mi primo Alejo, yo creo que él no sabía que el brujo estaba ahí, y mi tío sacó al brujo para que maldijera a mi primo Alejo. Y comenzó el brujo a caminar de un lado del cuarto para otro, de un lado del cuarto para otro. Y luego le dijo a mi tío: aquí yo no puedo hacer nada. Y se salió corriendo. Y mi tío atrás de él: pero te pagué. You know. Y entonces, Satanás usa cualquier medio que esté a su alcance para engañar a la gente. No, vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 6. Para ir ya terminando, porque ahorita mi camarógrafo me va a empezar a hacer señas que ya me pasé del tiempo. 2 de Corintios capítulo 6, versos 16, 17 y 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es una pregunta. Respuesta: ninguno. ¿Quién es el templo de Dios? Ustedes. ¿Okay? Nosotros que hemos creído en Cristo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios:
Habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ok? Now, para terminar, quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 8. Y acuérdense que Jesús ahora ha provocado esta reacción entre este hombre que está en la sinagoga y el demonio está ahora gritando, el espíritu inmundo está gritándole a Jesús que los deje en paz. Now, Jesús está teniendo un problema con las gentes religiosas que se están oponiendo a Él. Y mire lo que Jesús les dice a ellos en el verso 44, pero mire qué revelación nos da a nosotros también. Les dice a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dígame si Jesús tenía valor o no tenía valor. Jesús era valiente. Él no le sacaba la vuelta a las cosas, Él no era politically correct. Él no era parte del cancel culture, ni tampoco del woke movement. And I hope you're not either. ¿Verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Mire lo que dice Jesús acerca del diablo. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es que un homicida, y el diablo es que un mentiroso, y es padre de mentira. All right. Empieza este enfrentamiento, el siervo de Dios con estos espíritus diabólicos. Ok, y no va a terminar hasta que Jesús los venza resucitando de entre los muertos. Ok, y nosotros seguimos en esa batalla. No, hay gente que dice, oiga pastor, ¿y qué tengo que hacer para, para echarme unos guantes con el diablo, Lo tengo que ir a buscar, No, sirve a Dios. Es todo lo que tienes que hacer. Sirve a Dios y el diablo te va a salir al encuentro. A nosotros nos ha tratado de matar. A nosotros nos ha lanzado unos ataques a la familia nuestra como ustedes no se imaginan. Y no hemos hecho nada. Ustedes nos conocen. We're nice people. ¿Verdad? We hug you, we love you y todo. Pero el diablo no le gusta. Ya ha buscado por todos los medios. Sirve a Dios y vas a tener resistencia. Va a tratar de desanimarte. Va a levantar gente que tú creías que estaban a tu lado y te van a echar contra. Desgraciadamente la Biblia dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. No, ojalá que no sea así, pero ya para terminar, yo les voy a confesar que cuando yo vine a Cristo, el temor más grande que yo tenía era qué iba a decir mi padre, porque pues mis padres no eran, ¿verdad?, evangélicos, ellos eran católicos y me acuerdo que mis papás pues se dieron cuenta que mi esposa y yo habíamos venido a Cristo y que habíamos rendido nuestro corazón a Jesús. Y fuimos para Laredo, donde vivían mis papás, y me dice mi papá, hijo, siéntate, hijo. Siéntate, y me senté en la mesa con mi papá. Me dice, mijito, ¿qué te entró, mijo, que te metiste con esa gente? Esa gente está loca, mijo. Está loca. Y, es mi papá. Y le dije, papá, no están locos. Le dije, es que la Biblia dice, dice esto, y lo poquito que yo sabía, yo estoy recién entregado a Cristo, yo era ateo, yo no conozco la Biblia, pero lo poquito que yo sabía, y le dije a mi papá de la Biblia,
Y luego mi mamá tenía arriba de la entrada de la puerta, ¿verdad?, un cuadro que yo no sabía qué era. Y un día estaba sentado ahí, estaba mirando al cuadro y le dije, mamá, ¿qué quiere decir ese cuadro? Y era un hombre en un caballo y luego un señor flaco abajo y le estaba extendiendo la mano al hombre del caballo al flaquito que estaba abajo para levantarlo. Y me dice mi mamá, dice, mijito, ese es San Martín Caballero. Le dije, ¿y el viejito? Le dije, ese es nuestro Señor Jesucristo. Le dije, mamá, eso está mal. Dice, ¿por qué, mijito? Le dije, ¿cómo va a estar San Martín Caballero ayudando a Dios? Y mi mamá se quedó pensando, yo creo nunca lo había pensado. Y cuando se descuidó mi mamá, bajé el cuadro, lo volteé al revés y atrás le escribí Dios es amor y lo puse para atrás. Nos venimos para Dallas, ¿verdad? Y cuando regresamos a Laredo todavía estaba el cuadro arriba, Dios es amor. Mi mamá no lo volteó para atrás. Y pero mi papá, la misericordia de Dios. Mi papá, hijo, siéntate, hijo. Me dice, mi hijo, yo leí tu Biblia. No sé dónde consiguió una Biblia porque yo no le di una. Dijo, yo leí tu Biblia y leí la Biblia católica y dicen lo mismo, mi hijo. Le dije, así es, papá, solo hay que obedecerla. Y mi papá vino a Cristo. Y antes de que él falleciera, murió en paz. Mi mamá vino a Cristo y lo sirvió por muchos años y pasó a la presencia de Dios. Nuestro Dios habla, escucha, toca. No es un ídolo. Él es el Dios verdadero que nos ama y que envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. El diablo va a tratar de distraernos de eso a cualquier modo que él pueda. El apóstol Pablo luchó mucho con la idolatría que existía en los días de él. Pero gracias a Dios que se ganó sin número de gente. Se dice del apóstol Pablo que él en su vida caminó más de 20 millas por día desde cuando él vino a Cristo. Eso a mí se me hace increíble. Fue un hombre que no cayó y no paró desde el día que Jesucristo lo encontró en el camino a Damasco. Este mismo Cristo nos llama todavía. Sígueme. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por seguirlo a Él? La Biblia dice que el que pierde su vida por amor a Él, la va a encontrar. Cuando Jesús me encontró a mí y yo lo encontré a Él, digo cuando Él me encontró a mí porque Él no andaba perdido, yo andaba perdido. Cuando Él me encontró, yo encontré la vida. Y no lo cambiaría a Él por nada en este mundo. Te llama. ¿Lo oyes?